Hace 2 años, la vida era una secuencia de sueños de la que nunca quería despertar. Yo era Caroline, una joven enamorada locamente del hombre de sus sueños, Mark. Él era todo lo que alguna vez había deseado, encantador, inteligente y atento. Nos conocimos en la boda de un amigo, un evento que ahora parece casi profético dada la trayectoria que tomaríamos juntos. ¿Me das el gusto de esta danza?, preguntó Mark, extendiendo su mano hacia mí en esa fatídica boda. Por supuesto, sonreí, cautivada por su caballerosidad y el destello en sus ojos. Mientras nos balanceábamos al ritmo de la música, parecía que el tiempo se detenía. Poco después de esa danza, tuvimos nuestra primera cita, y luego otra, y otra, hasta que las líneas entre los días se difuminaron en una hermosa imagen de amor y compañerismo. Avancemos unos meses vertiginosos, y Mark estaba de rodillas en el jardín iluminado por la luna de nuestro restaurante favorito, un anillo de compromiso brillando en su mano. «Caroline, ¿te casarías conmigo?». Su voz temblaba de emoción. Sí, fue todo lo que pude articular, mi voz ahogada por lágrimas de alegría. Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente, cada día una ráfaga de degustaciones, pruebas y reuniones con proveedores. Nuestras familias se involucraron, su emoción era palpable y contagiosa. Todos parecían pensar que éramos un par hecho en el cielo, y yo estaba de acuerdo. Mientras caminaba por el pasillo en el día de nuestra boda, el brazo de mi padre enlazado con el mío, levanté la vista y atrapé la mirada de Mark. Sus ojos estaban llenos de amor y anticipación, como si él también no pudiera esperar al primer día del resto de nuestras vidas. «Estamos reunidos aquí hoy para celebrar la unión de dos corazones», comenzó el ministro, sus palabras una suave melodía que acompañaba la magia del momento. «¿Aceptas, Mark, a Caroline como tu legítima esposa, para tenerla y sostenerla, desde este día en adelante, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, amarla y respetarla, hasta que la muerte los separe?» El ministro miró a Mark mientras pronunciaba los votos sagrados. «Lo hago», dijo Mark, su voz firme, llena de promesa. «¿Y tú, Caroline, aceptas a Mark como tu legítimo esposo, para tenerlo y sostenerlo, desde este día en adelante, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, amarlo y respetarlo, hasta que la muerte los separe?» «Sí», respondí, mis ojos fijos en los de Mark, creyendo cada palabra que pronunciaba. Nuestros labios se encontraron para el primer beso como pareja casada, y la habitación estalló en vítores y aplausos. En ese momento, de pie en el altar con nuestros amigos y familiares colmándonos de amor y buenos deseos, me sentí invencible. Era como si el universo se hubiera alineado perfectamente para regalarnos esta felicidad eterna. La recepción fue un torbellino de momentos alegres, nuestro primer baile, el tintineo de copas, las risas y las historias compartidas. Pero, sobre todo, recuerdo sentirme agradecida, pensando que era la mujer más afortunada del mundo al ser la esposa de Mark. «Te amo, Caroline», susurró Mark en mi oído durante nuestro baile, como si fuera un secreto demasiado precioso para que el mundo lo supiera. «Yo también te amo, por siempre y para siempre», respondí, abrazándolo más cerca, más fuerte. Mientras nos alejábamos hacia nuestra luna de miel, nuestro coche adornado con letreros de «recién casados» y serpentinas coloridas, sentíamos que estábamos embarcando en una aventura interminable juntos. Teníamos el mundo a nuestros pies, y una vida de felicidad parecía no solo posible, sino inevitable. ¡Oh, qué ingenua era! Ahí lo tienes, el primer capítulo en la historia de mi matrimonio con Mark. Fue un tiempo tan perfecto, tan imbuido de amor, que incluso ahora es difícil creer lo rápido que las cosas pueden cambiar. Pero como dicen, cuando llueve, diluvia. Y pronto, el cuento de hadas se convertiría en una tormenta que ninguno de nosotros podría haber predicho jamás. El primer año de nuestro matrimonio pasó volando, lo que parecía un parpadeo, lleno de escapadas de fin de semana, cenas y noches acogedoras. Celebramos nuestro primer aniversario en el mismo restaurante donde Mark me había propuesto.
Las copas de champán chocaron y nos miramos a los ojos, aún enamorados pero también ligeramente complacientes, como si la parte difícil estuviera detrás de nosotros. Poco sabíamos que el universo tenía otros planes. Hemos superado el primer año, dijo Mark, su sonrisa amplia pero sus ojos de alguna manera distantes, mientras levantaba su copa para brindar. A muchos más, respondí, chocando mi copa contra la suya. Las palabras parecían automáticas, casi ensayadas, pero aparté la pequeña punzada de duda que parpadeó en mi mente. Éramos felices, pero algo comenzó a cambiar durante nuestro segundo año. Tal vez era el creciente estrés de nuestras finanzas o la presión de nuestros trabajos, pero nuestras risas se volvieron más infrecuentes, nuestras conversaciones más tensas. Compramos una casa a crédito, convenciéndonos de que era una inversión sabia para nuestro futuro. Podía sentir que las paredes de esa casa se cerraban sobre nosotros mientras las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina, un recordatorio constante de nuestra situación precaria. Nuestros sueños compartidos de formar una familia pronto se convirtieron en discusiones tensas sobre si podíamos permitírnoslo. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, se sintió como un milagro en medio del caos. Pensé que podría ser el catalizador para que volviéramos a encender el amor y la unidad que parecían desvanecerse. Mark, vamos a tener un bebé, anuncié una tarde, sosteniendo la prueba de embarazo positiva como si fuera un boleto de lotería ganador. Eso es genial, respondió él, sus ojos reflejando una mezcla de emociones, sorpresa, alegría, pero también un toque de preocupación. No pareces emocionado, dije, sintiendo como mi corazón se hundía ante su reacción apagada. Lo estoy, Caroline. ¿Es solo que, realmente podemos permitirnos esto en este momento? Su voz estaba teñida de aprensión. Nos arreglaremos, como siempre lo hacemos, respondí, tratando de reunir entusiasmo para disimular mis propias dudas. A medida que mi vientre crecía, también lo hacían nuestras deudas y tensiones. Mark se volvió más distante, sumido en su trabajo y consumido por preocupaciones financieras. Tuve que tomar licencia por maternidad y la reducción de nuestros ingresos era palpable. En susurros y miradas furtivas, la tensión se mostraba, pero ambos teníamos miedo de enfrentarla directamente. Esta es la tercera advertencia de pago atrasado, Mark, dije un día, mi voz temblorosa mientras sostenía la factura de la hipoteca. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, Caroline, espetó él, su rostro enrojecido por la frustración y algo más, tal vez vergüenza. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Las grietas en nuestro matrimonio se volvían demasiado evidentes para ignorarlas. Cada factura, cada discusión sobre dinero, se sentía como un pequeño temblor que conducía a algo catastrófico. Incluso cuando no hablábamos de nuestros problemas, flotaban en el aire a nuestro alrededor una nube oscura que proyectaba una sombra sobre nuestras vidas. A pesar de todo esto, yo tenía esperanza. Tenía que tenerla. Estaba llevando a nuestro hijo, una vida que habíamos creado juntos, y me aferraba a la esperanza ingenua de que tal vez, solo tal vez, este bebé podría reparar lo que estaba roto entre nosotros. Pero los próximos meses destrozarían esas ilusiones, arrancando el suelo de debajo de mis pies y obligándome a una realidad que nunca creí posible. A medida que avanzaba mi embarazo, sentía una creciente desconexión con Mark. Trabajaba largas horas y cuando estaba en casa, estaba mentalmente distante, perdido en un mundo de preocupaciones que no podía penetrar. Traté de enfocarme en prepararme para el bebé, sumergiéndome en decorar la guardería e investigar consejos para padres, pero el peso de nuestra situación estaba siempre presente. Luego llegó esa noche fatídica, la noche que lo cambió todo. Mark entró por la puerta y supe de inmediato que algo era diferente. Había una oscuridad en sus ojos que nunca antes había visto, una especie de malicia que hizo que mi estómago se revolviera. Oye, llegaste temprano, dije, tratando de mantener mi voz firme. Sí, respondió bruscamente, yendo directo al mueble de licores y sirviéndose un vaso de whisky. ¿Qué pasa, Mark? Me estás asustando.
¿Asustándote? Eso es irónico, viniendo de la mujer que está a punto de arruinarnos financieramente, escupió él, sus palabras entrecortadas, sus ojos estrechados. ¿Estás borracho?, pregunté, la incredulidad nublando mi voz. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata? Se trata de esta casa que no podemos pagar, de este bebé para el que no estamos listos. Nos estamos hundiendo, Caroline, y todo es tu culpa. ¿Mi culpa? Tomamos estas decisiones juntos, Mark. ¿Realmente? ¿O me manipulaste hacia una vida que nunca quise?, escarneció él, bebiendo otro vaso de whisky. No puedo creer que estés diciendo esto. Pensé que estábamos juntos en esto, respondí, con lágrimas rodando por mi rostro. Eso fue antes, dijo él, una calma escalofriante asentándose en sus rasgos. Quiero que te vayas. Y quiero que te deshagas del bebé. Quedé atónita, sin palabras. Todo el amor y respeto que tenía por este hombre desapareció en ese momento. No podía comprender lo que estaba diciendo. ¿Era realmente Mark, el mismo hombre que había jurado amarme y apreciarme? No voy a hacerme un aborto, Mark. No puedo creer que siquiera me lo estés pidiendo, logré decir, temblando de pies a cabeza. Entonces estás por tu cuenta, Caroline. No puedo estar atado a una vida que no elegí, replicó, abandonando la habitación con un aire de finalidad. Caminé hacia nuestro dormitorio, mi mente acelerada. Cada paso se sentía como caminar a través de un pantano, pesado y sofocante. Cerré la puerta detrás de mí y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. El sueño había terminado, la ilusión se había roto. Nuestro matrimonio había alcanzado su punto de quiebre, y supe que no había marcha atrás. Después de esa noche, vivir en la misma casa se sentía como convivir con un fantasma, una presencia que me recordaba todo lo que solíamos ser y nunca seríamos de nuevo. Unos días después, con la ayuda de mi madre, empacé mis maletas y abandoné el hogar que una vez simbolizó nuestro amor pero que ahora se sentía como una prisión. Fue una decisión llena de dificultades, especialmente estando embarazada. Sin embargo, sabía que era lo correcto. Mark había mostrado su verdadero yo, y no podía traer a un hijo al mundo con un padre capaz de tanta insensibilidad. Mientras conducía lejos, miré el espejo retrovisor, medio esperando que Mark saliera corriendo, suplicando perdón. Pero todo lo que vi fue la imagen en disminución de una casa, un hogar roto que una vez albergó tantas promesas. Y aunque mi corazón estaba cargado de pérdida y traición, también sentí una determinación recién descubierta. Mark había tomado su decisión y ahora era el momento de tomarla M. Ia. Estaba a punto de convertirme en madre, y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara: haría lo que fuera necesario para proteger a mi hijo, incluso si eso significaba estar sola. Y así, mientras conducía por ese largo y sinuoso camino, sentí tanto el cierre de un capítulo como el comienzo de otro. Lo que yacía por delante era desconocido, pero estaba lista para enfrentarlo, con o sin Mark. Después de instalarme en la casa de mi madre, mi enfoque inmediato cambió hacia la inminente llegada de mi hijo. La mujer que me había criado ahora iba a ayudarme a criar al mío. Había una cierta simetría poética en eso, un punto brillante en un capítulo de mi vida por lo demás turbio. El bebé estaba previsto para dentro de un par de meses, y los preparativos nos mantenían ocupadas. Mi madre y yo convertimos una pequeña habitación de invitados en una guardería, y aunque teníamos que hacerlo con un presupuesto ajustado, estaba llena de amor y anticipación. Con cada pincelada de pintura y cada tornillo apretado, sentía que la realidad de la maternidad se filtraba. Estaba emocionada, sí, pero también aterrada, especialmente porque Mark estaba totalmente fuera de la imagen. Eso fue hasta que recibí los documentos legales. Una tarde, un grueso sobre con la escritura de Mark aterrizó en mi puerta. Mi corazón latía rápido mientras lo abría. Era una petición de divorcio, cargada con demandas que eran inimaginables apenas unos meses atrás.
Él pedía la propiedad completa de nuestra casa, afirmaba que era suya antes de nuestro matrimonio. Aún más sorprendentemente, exigía una prueba de paternidad para verificar si el niño era suyo. ¿Realmente puede hacer esto, mamá?, pregunté, con las manos temblando mientras sostenía los documentos legales. Está desesperado, Caroline. Pero lucharemos contra esto. Debemos, respondió mamá, con su voz tintada de enojo e incredulidad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de consultas legales y noches sin dormir. Mi abogado me aconsejó reunir todas las pruebas que pudiera encontrar, registros financieros, escrituras de propiedad, incluso mensajes de texto y correos electrónicos que pudieran demostrar las malas intenciones de Mark. No puedo creer que haya llegado a esto, dije un día mientras mi abogado revisaba montones de papeles. Solía amar a ese hombre. ¿Cómo terminamos aquí? La vida es impredecible, Caroline. Pero en este momento, tenemos que centrarnos en asegurar tu futuro y el de tu hijo, dijo ella, con el rostro severo pero los ojos llenos de compasión. En un giro surrealista, Mark aceptó una reunión para discutir los procedimientos de divorcio. Dudaba, pero decidí ir, esperando encontrar algún cierre, si no para mí, entonces para mi hijo por nacer. Cuando entré al café donde acordamos encontrarnos, sentí un pinchazo de tristeza al verlo allí. Sus ojos se encontraron con los míos, pero estaban desprovistos del amor y la calidez que una vez conocí. Terminemos con esto, dijo Mark, ni siquiera molestándose con las formalidades. ¿Por qué estás haciendo esto, Mark? ¿Realmente se trata solo del dinero? Hiciste tu elección, Caroline. Ahora estoy haciendo la mía. ¿Pero pedir una prueba de paternidad? ¿Poner en duda si este bebé es tuyo? No pude contener la incredulidad y el dolor en mi voz. ¿Puedes culparme? ¿Cómo sé lo que has estado haciendo desde que te fuiste? Sus palabras fueron una bofetada en la cara, cada sílaba cortando más profundo que la anterior. Realmente te has convertido en un monstruo, dije, con los ojos llenándose de lágrimas. No puedo creer que alguna vez te haya amado. Con eso, me puse de pie, agarré mi bolso y salí, dejando a Mark y los escombros de nuestro matrimonio fallido detrás de mí. Lo impensable había sucedido. El hombre con el que una vez juré pasar mi vida era ahora un extraño, dispuesto a desgarrar mi mundo por su propio beneficio. Pero mientras salía de ese café, algo dentro de mí hizo clic. Había terminado de ser la víctima de la malicia de Mark. Si quería una pelea, entonces una pelea tendría. Estaba lista para recuperar el control de mi vida, por mi bien y por el bien de mi hijo por nacer. Y así, con una resolución firme, me preparé para la batalla que se avecinaba. Habían pasado meses, y el bebé estaba por llegar en cualquier momento. Los procedimientos de divorcio eran complicados, prolongándose por lo que parecía una eternidad. Pero finalmente, se programó una audiencia para resolver los problemas financieros y de custodia. Había contratado a un equipo legal fuerte, mientras mantenía mi enfoque en la salud y el bienestar de mi hijo por nacer. Sin importar cuán estresante se volviera la situación, tenía que recordar que ahora estaba luchando por 2 vidas. Mi madre me acompañó al tribunal, su presencia siendo un pilar reconfortante de fortaleza. Al entrar en la sala del tribunal, Mark estaba allí, con los ojos huecos, pero llenos de una determinación terca que me hacía sentir escalofríos. Por favor, tomen asiento, dijo el juez mientras comenzaba la audiencia. Después de una revisión minuciosa de las pruebas, los registros financieros y los testimonios de ambos lados, llegó el momento de la rendición de cuentas. Considerando las pruebas presentadas, la propiedad adquirida durante el matrimonio se dividirá de manera justa, comenzó el juez. Además, debido a la falta de ingresos estables del señor Mark y el considerable riesgo financiero que presenta, la casa se otorgará a la señora Caroline, quien ha demostrado un ingreso y una trayectoria profesional más consistentes. Una ola de alivio me invadió. Pero lo que vino después fue la victoria más dulce de todas.
En cuanto a la prueba de paternidad solicitada, el tribunal considera que esto es completamente innecesario y despectivo del estrés emocional que coloca en la señora Caroline, quien está cerca de su término. Por lo tanto, el tribunal desestima esta solicitud. Mark lucía atónito, su rostro enrojecido a un tono que nunca antes había visto. Su plan mal concebido de intimidarme para que abandonara lo que legítimamente era mío se desmoronó ante sus ojos. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que podía respirar. El juez luego anunció que, basándose en el inminente nacimiento y mi situación financiera, la pensión alimenticia se aplicaría y calcularía una vez que naciera el niño. La cara de Mark se retorció en una mueca, claramente viendo esto como la derrota definitiva. Fuera del tribunal, mi madre me abrazó fuertemente, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y orgullo. Lo lograste, Caroline. Defendiste tus derechos. Y lo hice. No solo por mí, sino por mi hijo, que merecía un futuro mejor que el que Mark estaba dispuesto a proporcionar. Poco después del juicio, nació mi hermosa hija. Sosteniéndola en mis brazos, me di cuenta de que ella era mi nuevo comienzo. Mark había destruido nuestro matrimonio e intentado arruinar mi vida, pero no podía tocar el amor que sentía por este pequeño ser. Inesperadamente, unas semanas después, recibí una visita de Mark. Se veía desgastado, derrotado, de pie en mi puerta como si el peso de sus decisiones finalmente lo hubiera alcanzado. Caroline, ¿podemos hablar? Su voz era baja, casi desesperada. ¿Qué queda por hablar, Mark? Estaba equivocado. Lo veo ahora. Te amo. Amo a nuestra hija. ¿No podemos intentarlo de nuevo? Por un momento, miré a sus ojos, buscando al hombre que una vez amé. Pero se había ido, reemplazado por un desconocido que apenas reconocía. Mark, querías que abortara a nuestro hijo, que renunciara a lo más hermoso que me ha pasado. No nos mereces. Pero, Caroline, yo. No, Mark. Tomaste tus decisiones y ahora debes vivir con ellas. Estamos mejor sin ti. Cerré la puerta, cortando cualquier excusa que le quedara por ofrecer. Era el final para nosotros, pero el comienzo para mí y mi hija. Mark había jugado con nuestras vidas y perdido. Yo era libre, mi hijo estaba a salvo, y la propiedad que él estaba tan ansioso por arrebatar ahora era nuestra. Mientras me sentaba para alimentar a mi hija, sentí la ligereza de una dulce venganza lavarme. No solo había sobrevivido, había triunfado. Las cicatrices permanecerían, pero también lo harían las lecciones. Y mientras miraba los inocentes ojos de mi hija, supe que íbamos a estar bien. La vida después del juicio y el nacimiento de mi hija se sintió como salir de un túnel largo y oscuro hacia la luz. Volví al trabajo, equilibrando mi carrera con la maternidad, algo que Mark dijo que no sería capaz de hacer. Mi madre fue mi roca, ayudando con el cuidado de la niña y ofreciendo apoyo emocional del que no podría haber prescindido. Habían pasado 6 meses desde el nacimiento de mi hija cuando llegó la notificación. Mark había encontrado empleo y estaba apelando la decisión de la pensión alimenticia del tribunal. No pude evitar sentir que esta era otra táctica, otra forma de afirmar control. Sin embargo, mi equipo legal estaba seguro de que dadas sus acciones anteriores y las conclusiones del juez, las posibilidades de que la apelación tuviera éxito eran mínimas. ¿Así que ahora está tratando de pelear la pensión alimenticia?, preguntó incrédula mi mejor amiga Sarah mientras tomábamos café una tarde. Sí, ¿puedes creerlo? Justo cuando pensé que estaba libre, suspiré. Bueno, se llevará una sorpresa. Tienes todo bien documentado y cuentas con un gran equipo legal, me aseguró. Días después, tuvo lugar la audiencia de apelación. Mark entró en la sala del tribunal, esta vez luciendo un poco más arreglado pero aún con el aire de desesperación. No pude evitar preguntarme cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. El juez revisó los documentos y escuchó a los abogados exponer sus respectivos casos.
Finalmente, habló. Después de revisar las circunstancias y evidencias actualizadas, el tribunal no encuentra razón para enmendar la decisión original de la pensión alimenticia. La decisión se mantiene tal como está. La cara de Mark se retorció en incredulidad, una mezcla de sorpresa y enojo. Esta era su última oportunidad para cambiar la narrativa y la había perdido. Fuera del tribunal, se acercó a mí. Caroline, esto no es justo, y lo sabes. ¿Justo? ¿Fue justo echarte a tu esposa embarazada? ¿Fue justo obligarla a tomar decisiones que nadie debería tener que tomar?, respondí, conteniendo las lágrimas. He cambiado, Caroline. Ahora estoy trabajando, puedo proveer, suplicó. El cambio no se trata solo de encontrar un trabajo, Mark. Se trata de darse cuenta de la gravedad de tus acciones y enmendarlas. Tuviste tu oportunidad y elegiste mal. Vive con eso, dije, dándole la espalda. Semanas se convirtieron en meses y la vida siguió su curso. Mark hizo un intento de ver a su hija, pero dadas las restricciones legales y su pasado, las visitas eran supervisadas y escasas. Cada vez que se iba, sentía que esquivaba otra bala. Seguí creciendo más fuerte cada día, tanto como persona como madre. El trabajo que Mark dijo que sería imposible manejar junto con la maternidad iba bien. Incluso recibí un ascenso, un testimonio de mis capacidades que Mark tan a menudo menospreciaba. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Los primeros pasos de mi hija, sus primeras palabras, su risa inocente, cada uno de estos hitos borraba un poco más de la amargura que había contaminado mi vida. Sin embargo, las lecciones se quedaron conmigo. Se convirtieron en mi armadura, mis señales de advertencia, mi sabiduría. Mami, ¿quién es ese hombre en la foto?, eventualmente preguntaría mi hija, señalando una antigua foto de bodas que aún no había guardado. Esa es alguien que mamá solía conocer, cariño, le dir. Ia, besándola en la frente.